Bueno, vamos con el tema 8. El tema 8 son las nociones básicas de informática. Hablaremos un poquito del concepto del procesador de textos, de la intranet, del concepto de las bases de datos y del correo electrónico. Bueno, vamos a comenzar diciendo que es un ordenador. Como todos sabemos, estamos en la era de la tecnología. Ahora ya nadie vive sin tecnología, o casi nadie, más bien vive sin tecnología. Todavía quedan algunos, pero ya es más raro. Todos sabemos que un ordenador se define como una máquina compuesta de elementos físicos, en su mayoría de origen electrónico, que es capaz de realizar una gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión. Sería el hardware. Estos elementos, además electrónicos, por sí mismos no son capaces de realizar demasiadas funciones. Necesitarían de un conjunto de instrucciones, ordenadores y agrupadas de forma adecuada. Serían los componentes no físicos que los pongan en funcionamiento, que sería el software. Este se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas de un ordenador. En cuanto a las unidades de medida de la información, pues decir que los ordenadores funcionan con corriente eléctrica, que podríamos decir que son un conjunto de interrupciones que pueden estar encendidas o apagadas. Por lo tanto, de lo que estamos hablando en ordenador puede entender dos cosas: que pase corriente, interruptor cerrado, lo que representamos como un 1, o que no pase corriente, interruptor abierto, lo que representamos como un 0. De aquí nos surge la mínima cantidad de información que un ordenador puede medir o detectar, que se denomina bit, que es el binary digit, el dígito binario. Un bit o dígito binario puede representar uno de esos dos valores, 0 o 1. Ahí os dejo la definición de byte y bit, comentar que bit es lo más pequeño. Os puse a la izquierda, si os fijáis en la tabla, dos asteriscos, porque creo que eso es importante y puede entrar en el examen. Byte y terabyte, esos 5 primeros. Saber que un byte son 8 bits, que un kilobyte son 1024 bits, que un megabyte son 1024 kilobytes, que un gigabyte son 1024 megabytes, que un terabyte son 1024 gigabytes. En cuanto a la clasificación de hardware, pues comentar que bueno, el hardware está constituido por una unidad central de proceso en un sistema informático y dispositivos periféricos, que son de entrada y salida. La unidad central de proceso se llama CPU, que en inglés significa Central Process Unit. Es el centro neurálgico del ordenador, el lugar donde se interpretan y ejecutan las instrucciones de los programas que se almacenan en la memoria principal. La función de este CPU es interpretar y ejecutar las instrucciones y procesar los datos contenidos en el programa. En la CPU, como os pongo ahí, se distinguen tres elementos perfectamente diferenciados. La memoria central o principal, que dentro de ella existen dos tipos básicos, que sería la memoria RAM, que aquí sí podríamos manipular. Es la memoria principal del ordenador, donde se almacenan los datos que están utilizando en tiempo real, y la memoria ROM, que es la memoria solo de lectura. Contiene información codificada por el fabricante del ordenador, por lo que aquí no podemos borrar ni modificar nada. La segunda sería la unidad de control, UC, que se encarga de dirigir y coordinar todos los elementos del ordenador. Y la tercera sería la unidad aritmético-lógica, ALU, que se encarga de realizar las operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, etc. En cuanto a los dispositivos periféricos, comentar que bueno, todos sabemos que está el teclado, que está compuesto por el bloque de F1 a F12, que miraremos más adelante, bloque alfanumérico QWERTY se llama, KWERTY,
el ratón, que convierte los movimientos de la mano en información digital. Tenemos también los periféricos de salida, que serían el monitor. Las características más importantes del mismo son la resolución, que está caracterizada por los píxeles, que son los puntos básicos de color que forman parte de una imagen digital. La tasa de refresco, que es la frecuencia con la que barra la pantalla, cuanto mayor sea, menos parpadeará, y el tamaño de la diagonal, que está representado en pulgadas. Las impresoras, que permiten producir una copia en papel o transparencias de todo lo que tenemos dentro del ordenador. Y luego tenemos la clasificación del software, que sería el software básico, el de aplicaciones y el de programación. En cuanto al software básico, que es aquella parte del software sin la cual el ordenador no puede funcionar. También recibe el nombre de sistema operativo. En cuanto al software de aplicaciones, es la parte del software que sirve para procesar la información de forma personalizada. Lo integran los programas y los datos. Y los lenguajes de programación son los programas que sirven para crear otros programas. Hay herramientas ofimáticas que son procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, correo electrónico, etc. En cuanto al procesador de texto, decir que es una aplicación informática que permite a los usuarios la creación y edición de textos desde el ordenador. Esto os puse que es importante. Lo que permite este software es redactar o copiar textos y modificar su apariencia, tamaño de la fuente, color, determinar formas, etc. Los componentes comunes de los procesadores de texto serían la pantalla, las funciones de edición básica. En cuanto a la pantalla, tenemos una barra de título, una barra de menús, una barra de herramientas, un área de edición y una barra de estado. La barra de título aparece el título del programa y el nombre del archivo con el que se está trabajando. La barra de título es lo que está más arriba de todo, ¿vale? Podemos minimizar, maximizar, restaurar o cerrar. En cuanto a la barra de menús, que es la que está por debajo, aparecen las opciones del menú principal. Aquí tenemos archivo, edición, ver, favoritos, es donde guardamos. La barra de herramientas, que la tenemos debajo, está compuesta por los iconos que nos dan acceso a las funciones más utilizadas. Pueden aparecer varias barras de herramienta a la vez. En cuanto al área de edición, es el apartado donde se escriben los documentos, el folio en blanco, y la barra de estado es que aparece en la parte inferior de la pantalla y en ella aparece información diversa sobre el documento, como el número de páginas, el punto del documento en el que se encuentra el cursor, etc. Luego tenemos la barra de tareas, que está situada en la parte inferior de la pantalla, con accesos directos a aplicaciones y ventanas minimizadas. Los componentes aquí son menú de inicio, barra de inicio rápido, área de notificación, etc. En cuanto a las funciones de edición básica, bueno, os puse ahí que es importante las extensiones de archivos para que sepáis que MKV sería película, MP3 o 4 música, PDF solo lectura y PPDX PowerPoint. En cuanto a las funciones de la edición básica, tenemos introducción de datos, que aquí podemos introducir información en cualquier parte del documento, escribir, que es donde escribimos el texto, sobreescribir, que es el texto nuevo que se va introduciendo, que va sustituyendo al texto antiguo, el barrado de datos, que se puede borrar tanto un carácter como una palabra, como lo que queramos. Luego tenemos el backspace o retroceso, que elimina el texto que se encuentra a la izquierda del cursor, y suprimir, que elimina el texto que se encuentra a la derecha. Mover datos, que consiste en trasladar el texto de un lugar a otro. Aquí lo hacemos cortando y pegando, pero también se puede hacer con estas opciones de CTLR más X y más V, control X, control V.
Bueno, os puse ahí, no os lo voy a leer todo, os puse ahí un poquito de copiar datos cómo sería, deshacer cómo sería, etcétera. En cuanto a la sangría, que es pregunta de examen, saber qué es la distancia que existe entre el texto y el margen. Suele haber tres tipos de sangría: izquierda, derecha y especial. En la izquierda el texto se desplaza hacia la derecha, en la derecha el texto se desplaza a la izquierda, y la especial puede ser de dos tipos. La primera línea, que se guarda una mayor distancia con respecto al margen que el resto del texto, o la francesa, que todo el texto está más distanciado del margen, excepto la primera línea. Bueno, os dejo algunos atajos de teclado que creo que es importante pues, conocer. Alguna pregunta de esta puede caer en el examen. Y bueno, ahí tenéis todos los control, lo que significarían. Bueno, pues los más importantes quizás son copia lo seleccionado, que es control C, control V, que es pega lo seleccionado, que cortamos con el control X, que deshacemos con el control Z, y a lo mejor pues también que con el control V buscamos, y bueno, controlar la carpeta de mis documentos. Bueno, así las más importantes, pues que el control K activa y desactiva la cursiva, que el control N activa y desactiva la negrita, que el control S activa y desactiva el subrayar. Bueno, un poquito eso. Vale. Nos vamos con más atajos de función, que son las teclas de F1 a F12, ¿vale? Lo que significa cada una de ellas. Y os dejo un poquito a la derecha del uso frecuente de las celdas, el formato de las celdas y algunas acciones. Algunas acciones que podemos utilizar en la hoja de cálculo. Deciros que la hoja de cálculo es una estructura tabular, como veis ahí, de renglones y columnas que permite una infinidad de aplicaciones. Una vez que se introducen los datos, se pueden analizar y trabajar fácilmente con ellos. Está constituida por columnas, filas y celdas. Preguntas de examen. ¿Qué disposición sería, cómo se llamaría la disposición horizontal? ¿Celda, fila? Eso, por ejemplo, podría ser una pregunta de examen. Las columnas aparecen con letras, las filas se nombran con números, las filas serían las horizontales, y las celdas serían cada uno de esos cuadraditos pequeñitos donde pone hoja 1, hoja 2, que os señala la flecha. En cuanto a la base de datos, deciros que es un conjunto de datos almacenados y relacionados entre ellos. Para facilitar el diseño y manejo de las bases de datos existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos que permiten almacenar y acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Puede estar en red o las bases de datos jerárquica y la base de datos en red. Ahí os explico un poquito cuál es cada una. Y pasaríamos a lo que todos comúnmente conocemos como el correo electrónico. ¿Qué es el correo electrónico? Bienvenidos a gcfaprendelibreorg. ¿Sabes cómo usar el correo electrónico? Es como usar el servicio postal, donde puedes enviar y recibir mensajes de correo. La única diferencia es que lo haces a través de un computador conectado a Internet. Cuando abres una cuenta de correo electrónico, es como si tuvieras un casillero en una compañía de servicio postal. Solo que ahora dicho servicio lo ofrecen famosas empresas en Internet, como Google, Yahoo o MSN, y es completamente gratis. Cuando envías un correo electrónico o email,
Los mensajes son depositados en el casillero de la persona a la que lo envías. Estos casilleros se encuentran dentro de enormes edificios virtuales que en Internet son llamados servidores de correo y pertenecen a alguna de las mencionadas empresas de Internet. Imagina que en estos edificios trabajan eficientes carteros que se encargan de verificar en tu casillero qué mensajes quieres enviar para depositarlos donde correspondan y asimismo dejar los que te han llegado. A diferencia del correo postal, en la mensajería electrónica los carteros llevan tu mensaje en cuestión de segundos a su destino, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, por lo que la entrega es casi instantánea y lo mejor, completamente gratuita. Veamos el caso de Julio, que está usando su cuenta de correo electrónico, julio@gmail.com, para enviar un mensaje a Lucía, cuya dirección es lucia@gmail.com. Como ambas direcciones tienen la misma terminación, quiere decir que se entregará dentro del mismo servidor o edificio de correo. A esto se le llama entrega local. Pero, ¿qué pasaría si la dirección del correo electrónico de Lucía fuera lucia@yahoo.com? Muy fácil. Significa que los carteros del edificio gmail.com se pondrán en contacto con los del edificio yahoo.com para que el mensaje sea entregado a Lucía como corresponde. De cualquier modo, este proceso demora apenas unos segundos y tanto Julio como Lucía podrán comunicarse sin problemas, incluso si se encuentran en diferentes partes del mundo. Así es como funciona el correo electrónico. Anímate a crear una cuenta Bueno, para ti y disfruta de las bondades que te ofrece esta herramienta. pues nada, como veis, el correo electrónico es una herramienta estupenda. Y bueno, si tenéis alguna duda, supongo que todos tendréis correo electrónico, pues podéis contactarme por privado. Voy a hablar un poquito de la intranet, decir que es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de Internet para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización. Este término se utiliza en contraste con extranet, que es una red entre las organizaciones y en su lugar se refiere a una red dentro de una organización. A veces el término se refiere únicamente a la organización interna del sitio web, pero puede ser una parte más extensa de la infraestructura de la tecnología, de la información de la organización. Bueno, la intranet consiste en implantar las tecnologías de Internet, las páginas web, la transparencia de ficheros, etc. Pero de forma que puedan acceder únicamente los empleados de la organización, ¿vale? Para que se entienda mejor. Por lo tanto, los empleados acceden a las páginas web, documentos internos de la empresa y el resto de recursos mediante nombres de usuario y password y contraseña. La comunicación entre usuarios de Internet es mediante correo electrónico, que es de lo que hablamos antes. Al igual que Internet, la pieza clave de intranet es el World Wide Web, 3 W, pero de forma que las páginas web y los documentos de uso interno de la empresa estén accesibles solo a los miembros de la organización, quienes en consecuencia utilizan los navegadores para acceder a los datos y documentos internos de la empresa. No necesariamente proporciona Internet a la organización. En cuanto a los objetivos, las ventajas y el funcionamiento, deciros que los objetivos agilizan la información interna mediante la ampliación del acceso a la misma y optimizan los procesos. Que las ventajas es que tenemos un aumento de la productividad, que es la principal ventaja que aporta una intranet, el acceso a la información actualizada de una manera útil y sencilla y un ahorro de tiempo. Una intranet que podemos tener nosotros aquí, pues una intranet, bueno, hay muchos nombres. Ahora mismo la intranet sería Silicon, por ejemplo, Gacela, etc. En cuanto a el funcionamiento, pues decir que este objetivo de esta intranet se constituye como un centro de trabajo o punto de encuentro al que nosotros como usuarios accedemos a través de un navegador. La información está accesible siempre, 24 horas, 7 días de la semana, etc. Da igual que estemos de viaje, que estemos en casa, que estemos en una oficina. No hay que esperar a la respuesta de una pregunta de viaje lentamente porque los canales tradicionales de la compañía, o sea,
Este centro de trabajo sería aquella ventana por la que se puede acceder al sistema organizativo de la empresa. Bueno, pues esto es todo en la clase de hoy. Deciros que el que trabaja duro en silencio, trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.